Quiero que podamos ir a la palabra del Señor. Quiero que podamos ir a la carta de Santiago, porque ahí vamos a estar leyendo un texto, un pasaje que viene a recordarnos algo que es tremendamente importante, como todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, pero que es muy importante para nuestro crecimiento, para poder dar fruto conforme hemos recibido la palabra de este año 2022. Hemos recibido y hemos ido poco a poco entendiendo que la forma de glorificar a Dios es dando fruto. Que no se glorifica a Dios solamente cuando estamos en alabanza y en adoración, porque aunque eso parece que no tiene nada que ver con el fruto, es fruto también, porque eso es el fruto de labios que confiesan su nombre. Hay un fruto, es decir, tú no puedes adorar y alabar a Dios si no tienes en el corazón esa gratitud que te viene dada por el Espíritu Santo. Podrás cantar, podrás decir palabras poéticas y hermosas, pero no llegan al mismo trono de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Y cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de madurar, el propósito es ese, dar fruto, poder llegar a esa realidad en la que Dios sea glorificado con nuestra vida, porque nuestra vida es el fiel reflejo de lo que Dios hace. Porque en definitiva, el fruto no es otra cosa que el haber puesto por obra, en práctica, todo lo que hemos aprendido de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, el fruto es imposible darlo separado de Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. Y estar en Jesús implica mostrar lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas. Eso es fruto. Cuando llegaste a los caminos del Señor y tal vez estabas atado al alcoholismo y vino Cristo Jesús y rompió esas ataduras y esas cadenas de alcohol que te esclavizaban, que te llevaban a estar peleado con tu familia, a perder trabajos, a desperdiciar el dinero, a ser incluso ya rechazado por el que tenías a tu lado porque ya estaban más quemados que la pipa de un indio. Imagínate cuando Cristo Jesús vino. Él perdona, libera, y tu vida, nuestra vida, empieza a manifestar aquello que Él empieza a hacer. Él dice, ahora ya no vas a ser esclavo del alcohol, vas a tener dominio sobre el alcohol. Ahora ya no te vas a gastar el dinero en borracheras con aquellos que decían que eran tus amigos, pero en definitiva no eran tus amigos, solo lo eran cuando tú pagabas. Y no pagarás más. Ese dinero lo vas a invertir en tu familia. Vas a irte de vacaciones que nunca te ibas de vacaciones porque nunca llegabas. Ahora con lo que te ahorras del alcohol te vas a ir de vacaciones. Y uno dice, ay Señor, qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Por eso yo espero que nosotros ya a final de este año 2022 podamos ser de los que dicen, he aprendido algo. He aprendido algo. He recibido de Dios la palabra y por eso, conforme lo que yo he aprendido, conforme lo que yo he recibido, así puedo comportarme. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo que proviene de Dios y nuestro fruto. Es imposible que demos fruto si nosotros no recibimos de Dios, pero no solamente recibimos, sino que aquello que recibimos no se manifiesta de alguna manera, de alguna forma. Jesús lo explicó claramente. Jesús les dijo una vez a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y fíjate lo que dice, y no hacéis lo que yo os digo. Lucas 6.
¿por qué me llamáis Señor, Señor? Entonces Jesús empieza a explicar, mira, el que oye lo que yo digo, pero no es capaz de vivirlo, no es capaz de hacerlo, ese es como aquel que edifica su casa sobre la arena. Viene la tempestad, viene la lluvia, los vientos, tal. ¿Y qué es lo que pasa? La casa se cae. Jesús está diciendo, es una necedad tratar de edificar la vida sobre fundamento que no es sólido, que no es firme. Y Jesús dice, el fundamento firme está en lo que tú eres capaz de aprender de mí, porque si oyes lo que yo te digo y eres capaz de hacerlo, entonces eres como ese hombre prudente que edifica su casa sobre fundamento firme. Es tremendo, ¿verdad? Jesús está insistiendo y le está transmitiendo. Por eso es tan importante lo que Jesús nos habla, nos dice. Meditamos continuamente en la palabra, predicamos la palabra, pero es necesario que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, si el Señor nos está diciendo que es imposible que demos frutos separado de Él, tenemos que hacer algo con esa palabra. Si el Señor nos está diciendo, es imposible que tengas la capacidad de soportar las embestidas de la vida, los golpes de la vida, la dureza de la vida, si no edificas sobre mí, algo tenemos que hacer con esa palabra. Si el Señor nos está diciendo que el fruto es lo que glorifica a Dios, algo tenemos que hacer con esa palabra, porque si no, no hay fruto. No hay fruto. Y de eso quiero hablaros hoy. Porque en este capítulo 1 de Santiago, en el verso 22, Santiago está dando un consejo que yo quiero que nosotros podamos ser capaces de analizar. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es él. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oidor como olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. Este texto que seguramente muchos habréis escuchado muchas veces, tienes que ser hacedor de la palabra, hacedor de la palabra, hacedor de la palabra. Yo quiero que hoy nosotros lo analicemos, porque la importancia o mejor dicho, la posibilidad y la capacidad que nosotros vamos a tener a la hora de dar fruto depende directa y estrechamente de qué es lo que hacemos con la palabra que nosotros recibimos. Porque lo que nosotros recibimos, lo recibimos, pero una vez que lo hemos recibido, algo debemos hacer. Algo tenemos que hacer. La palabra sola, por sí sola, no va a producir ningún fruto. La palabra sola, por sí sola, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque depende de qué es lo que nosotros hacemos con esa palabra que estamos escuchando. Por eso hay gente que puede escuchar y no hay cambio en su vida. ¿Por qué no hay cambio? Porque no están dispuestos a hacer lo que deben hacer con la palabra de Dios. Y Santiago nos habla de dos cosas fundamentales. Bueno, nos habla de un montón de cosas, pero yo quiero destacar dos en este pasaje. Dos acciones que nosotros tenemos que ejercer con la palabra. Es decir, cuando tú abres la Biblia y lees la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios, lees la Biblia, entonces tienes que hacer algo con lo que estás leyendo. Si tú estás escuchando ahora un mensaje
y entiendes e interpretas que lo que estás escuchando tiene que ver con la voluntad de Dios y con lo que Dios quiere, tú vas a tener que hacer algo con eso. Porque si no haces nada, no habrá servido de nada el que tú estés aquí. Si no haces nada, que era lo que Jesús le quería enseñar, vosotros me seguís, vosotros intentáis escucharme, dejáis todo para que yo os hable. ¿Y para qué queréis que os hable si todo lo que yo os digo no estáis dispuestos a hacerlo? Me llamáis Señor, Señor, es decir, reconocen mi autoridad, pero no hacéis lo que yo os digo. Y muchas veces el no hacerlo no es por la incapacidad nuestra de cumplir la palabra, es porque no queremos. Y ahí es donde entra la enseñanza de Santiago. Santiago le dice, sed hacedores de la palabra. Eso es lo fundamental, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que mira y se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es él. Es muy interesante entender qué es lo que intenta Santiago transmitir. Quiero que recordemos, que no olvidemos, que tengamos en cuenta que esta carta que escribe Santiago es probablemente la primera de las cartas que fue escrita. Santiago se lo escribe y lo escribe a los creyentes que estaban en Jerusalén. Ellos venían de un contexto judío. El judío era muy de hacer. ¿Por qué? Porque la ley decía, haz esto y vivirás. ¿Sí? Quiere decir que ellos tenían ese contexto. Lo que pasa es que, llegados a Cristo, entienden que no son sus obras las que le van a dar salvación, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios es la que les ayuda, la que les facilita. Y entonces empezaron a cambiar algunas cuestiones que en lugar de perfeccionarlas y ponerlas en funcionamiento por la gracia de Dios, deciden irse al otro extremo. Y es lo que nos suele pasar. ¿Qué es lo que hacen? Y se empiezan a olvidar de los pobres, de la gente necesitada, se empiezan todo lo reducen a, oye, ¿tienes necesidad? Bueno, ve y ora que ya Dios te ayudará. Y Santiago dice, ayúdale tú. Extiende tú la mano. Y le está hablando Santiago a aquellos que tenían un concepto de autoridad, que le daban a la palabra de Dios una autoridad total, fundamental, pero que no estaban viviéndola. Y entonces Santiago les dice, mirad, tenéis que ser hacedores de la palabra. Tenéis que ser hacedores. Y ves, eso es algo que solamente tú puedes hacer. Dios no te puede obligar a que tú cumplas la palabra. Todos escuchamos que debemos amar al enemigo, pero la capacidad o el perdón que sale, solamente sale de aquel que está dispuesto a poner por obra la palabra. Todos sabemos y escuchamos que tenemos que ser y movernos en santidad, pero solamente se mueve en santidad aquel que está dispuesto a ser hacedor de la palabra. Hacedor. Pero fijaos, dice, y no tan solo oidores. Y ahí es donde yo me quiero detener un momento. Esta palabra oidores en griego es muy interesante porque describe literalmente a aquel que forma parte de un auditorio al que se dirige un predicador, orador o lector. Es decir, esa palabra sería la que nosotros tendríamos que utilizar en griego para describiros a todos vosotros. Vosotros en este momento sois oidores. Sois oidores.
estáis en un auditorio escuchando lo que se os está diciendo. No estáis haciendo nada más que escuchar. Estáis ahí con la actitud, ¿verdad? Algunos, yo no puedo saber lo que hay en el corazón. Todos me miráis con atención, pero a lo mejor estás viendo y diciendo, a ver, el Mundial esta noche, no, España, que le gane a Alemania, ¿no? Y me miras así como diciendo, y es porque estás diciendo, estás viendo los goles ya en tu mente. No, yo qué sé lo que hay en tu mente. Yo lo único que sé es que somos oidores. Ahora, este auditorio está en esta realidad. Pero dice que no debemos ser solamente oidores, porque el ser oidor, solamente el alegrarnos con oír la palabra, va a producir en nosotros un engaño, un autoengaño. Es ahí donde está utilizando otra palabra para cuando habla de no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Porque dice, si vosotros no estáis dispuestos a poner la palabra por obra y solamente os conformáis con escucharla, dice, os vais a engañar a vosotros mismos. Esa palabra en griego viene a describir a aquel que tiene un concepto de las cosas formado por un argumento falso. ¿Sabéis lo que está diciendo? Mirad, algunos se alegran, se conforman con oír la palabra, pensando que el oírla les hace justos. Pensando que por escuchar lo que Dios quiere decir o la palabra de Dios expresa, ya son fructíferos. Y entonces se llena la mente, el corazón de palabra, pero si no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos y no somos aquellos que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces le está diciendo Santiago, mirad, tenéis que ser hacedores, tenéis que ponerla por obra, porque vosotros estáis en una actitud pasiva. Estáis solamente escuchando. Estáis solamente recibiendo, y claro, todo aquel que escucha la palabra, dice, se olvida y compara a aquel que ve su rostro en un espejo. Yo no sé si tú eres capaz de describir tu rostro ahora mismo hasta el más mínimo detalle conforme lo que hayas visto esta mañana en el espejo del baño. Estabas igual, hasta tan dormido que has visto así y dices, hoy va, ¿no? Un monstruo entró en casa. O sea, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Los ojos se te van, los pelos, tal, pero tú te acuerdas exactamente. ¿Te acuerdas si tenías una manchita, si te salió un granito, cómo tenías el pelo? ¿A qué no? Nosotros nos vemos y Santiago está diciendo, mira, aquel que se ve enfrente de un espejo, además está hablando de un espejo de esa época, que no es como los nuestros. Los espejos nuestros, hasta guapos nos hacen. O sea, tú te ves enfrente del espejo y dices, ahí va. Madre mía, yo la imagen que tenía mía era brutal, pero ahora me veo y digo, hay espejos que te hacen más delgado, ¿has visto? Te paras ahí y dices, mira, más altos. En esa época era un metal pulido. Era un metal pulido que tan apenas te podías ver. Y entonces, claro, se ponían enfrente y miraban el rostro y decían, bueno, se veía como una imagen, algo similar, algo parecido. Pero una vez que salían de allí, no podían recordar. Y es lo que nos pasa a todos, no recordamos exactamente. A veces nos pasa, estamos en la iglesia, venimos y demás y decimos, bueno, hermanos, por favor, en el pasillo, recordad que ahí tenéis para hacer algo. Y algunos dicen, ¿qué pasillo? Y todos los días están pasando por el pasillo. Porque a veces vivimos y no prestamos atención. ¿Es así o no es así? Y entonces Santiago le está diciendo, mira, realmente lo que Dios quiere es que nosotros no seamos oidores, es decir, gente que solamente de forma pasiva recibe la palabra.
sino hacedores. Gente que está dispuesto a que lo que escucha lo ponga por obra. Ahora bien, porque si solamente os conformáis con ser oidores, seréis personas que os vais a engañar a vosotros mismos. Seréis personas que por el simple hecho de haber escuchado hoy algo que te entusiasme, algo que te motive y demás, solamente por haberlo escuchado, pienses que eso es suficiente, que eso es todo lo necesario, y entonces vivirás de momentos tras momentos solamente para oír y escuchar. Y eso es algo que, como dice aquí la palabra, termina trayendo engaño, porque si nosotros pensamos que solamente por oír ya estamos agradando a Dios, nos estamos equivocando. Y a Jesús hubo mucha gente que le escuchó. Mucha gente, había multitudes que se agolpaban para escuchar a Jesús. Eso nos revela el Evangelio. Gente que dejaba todo, recorría kilómetros para escuchar lo que el maestro tenía que decirle. Y entonces ellos, ¡wow!, se iban a su casa entusiasmadísimos, bendecidos, diciendo: este sí que tiene autoridad, no es como los otros maestros que hablan, pero no tienen autoridad. Este sí tiene autoridad, habló a mi corazón, vio lo que había en mi corazón, mi necesidad, supo mi necesidad. Y entonces le seguían, pero cuando llegó el momento de clavarlo a Jesús, lo clavaron. Cuando tuvieron la oportunidad de seguirle, incluso después de haber resucitado, no lo hicieron. Porque cada uno siguió en lo suyo, al punto de olvidarse aquello que habían recibido. Y como os digo, es imposible que nosotros podamos llevar fruto, que podamos dar fruto, si nosotros no somos capaces de decidir en nuestra vida poner por obra todo, absolutamente todo lo que estamos escuchando y que viene de Dios. Si no somos capaces de hacer con la palabra eso, es decir, cogerla y determinarnos a vivirla, entonces toda la vida seremos oidores, olvidadizos, engañados o autoengañados. Gente que piensa que está bien, gente que piensa que glorifica a Dios, gente que piensa que agrada a Dios, pero nada más lejos de la realidad. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a dar fruto. Y el fruto es el resultado de todo lo que recibimos de Dios. Te lo repito otra vez, todo lo que recibimos de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos poner por obra. Eso es fruto. Eso es el fruto. Por eso necesitamos ser hacedores, no solamente oidores. Pero además, con la palabra no tan solamente tenemos que procurar vivirla y ponerla por obra, sino que hay algo más. Dice, fíjate, en el verso 25 dice: pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso, bienaventurado, feliz, gozoso. Son todos sinónimos de la misma palabra en lo que hace. Es decir, el gozo de tu vida depende de lo que tú eres capaz de hacer en relación a lo que recibes. Si Dios te dice: yo estoy en medio tuyo, yo estoy donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Si Dios te está diciendo: yo tengo poder para sanar, para salvar, pero esa palabra tú la olvidas
y el problema te condiciona mucho más de la realidad o de la revelación que has recibido, entonces no serás bienaventurado en lo que haces. No tendrás el gozo de saber que hoy he tenido la oportunidad de alabar a Dios, porque yo recibí que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Dios está en medio, porque el cielo se llena de la gloria y de la alabanza del pueblo que le honra y le bendice, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando tú lo recibes, lo vives y lo haces, te alegras en medio de la alabanza. Te gozas en medio de la alabanza. No necesitas mira, ni a veces hasta, mira, cuando uno tiene un corazón de gratitud y de alabanza a Dios, a veces hasta piensa, esto sobra. Los vamos a mandar al paro. Porque el que tiene gratitud no necesita. Uno es bienaventurado, uno llega y dice, ay, qué alegría, yo me voy a la casa del Señor. Yo me alegré, como dice el salmista, con los que decían, a la casa del Señor iremos. Yo iré, decía el salmista, yo me alegré con los que decían. Entonces cuando llega dice, ay, qué alegría, ay, lo veo. Y a veces hasta cuando hay algún conflicto entre nosotros, porque, hermanos, aquel que piense que esto es el paraíso, se está equivocando. Aquí estamos gente, todas de diferentes contextos, de diferentes problemáticas, pero que hemos entendido algo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él murió en la cruz del Calvario, Él nos perdonó, Él nos levantó y nos ha hecho un pueblo, nos ha hecho cuerpo suyo, nos ha hecho iglesia. Entonces yo me alegro con los que dicen, yo me voy a la casa del Señor. Y yo digo, yo también, yo iré. Yo iré. Y hay un cántico, ¿no? Yo me alegré con los que... Bueno, no me pidas que cante, porque no quiero estropear el mensaje, pero a la casa del Señor yo iré. Y eso es lo que produce el vivir la palabra, gozo, satisfacción. Pero claro, cuando tú eres hacedor de la palabra, no solamente oidor. El oidor llega un momento que se aburre. Se aburre. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? En lugar de decir bendecido, dice aburrido. Aburrido. Otra vez. ¿Y quién va a predicar hoy? Si predica el pastor, bueno, como dice algún que otro chiste, por lo menos se me hace más llevadero. No sé ni lo que dice, ni me importa, pero por lo menos me paso un buen rato. Y eso es el concepto de algunos. Y ser bienaventurado en lo que hacemos, hermanos, es el fundamento, es el motor de nuestra vida. Cuando tú pierdes el gozo en lo que haces, cuando ya no te sientes bienaventurado, gozoso, feliz, dichoso, porque estás agradando a Dios, porque le estás sirviendo a Dios, porque estás siendo un ejemplo fiel de lo que Dios quiere para tu vida, entonces pierdes el sentido. Dice, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a estar? Total, me da igual, lo veo luego por internet, luego ya me contarán. Y esa es la realidad que algunos viven. ¿Por qué? Porque no viven, porque no son hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores, pero sobre todo porque no son capaces de hacer esto otro, y es perseverar en la palabra. Por eso dice aquí, el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone por práctica, este es dichoso. Y aquí quiero destacar lo que está diciendo Santiago, porque dice, el que se fija atentamente, nuevamente, hoy me he venido muy de diccionario bíblico y de diccionario griego. No te voy a decir las palabras porque vas a salir de aquí y eso sí ya no te lo vas a acordar. Pero cuando dice el que se fija atentamente, es una palabra que está indicando literalmente a aquel que se inclina para mirar algo con especial atención, que no quiere perderse ningún detalle. No es aquel que mira de pasada. A veces a los esposos nos pasa. Dice la esposa, ¿y qué tal? ¿Qué te parece el corte de pelo que he hecho? Y hacemos así, te has cortado el pelo, porque hemos estado de pasada. Pero qué bendición cuando el esposo se da cuenta, ¿no? Fíjate, ¿te has recortado el flequillo?
A mí me pasa, cuando yo me corto el flequillo, se nota. De verdad. No sé por qué os reís, pero bueno. Pero es que es así. Porque cuando prestamos especial atención, es diferente, nos damos cuenta de los detalles, vemos. Y entonces dice, claro, el que se fija atentamente en la ley, es decir, aquel que cuando escucha la palabra presta especial atención para que no se escape ningún detalle, está diciendo. No es el que oye de pasada, no es el que mira de pasada. El que dice, bueno, no sé ni quién estuvo ni quién no estuvo, no sé ni de qué se predicó ni de qué no. Yo lo único que sé es que yo estuve allí, bueno, me sentí bien, salí. El que vive así, de pasada, está perdiendo la oportunidad de dar ese fruto que Dios quiere que demos a través de su palabra. Por eso a la palabra, cuando nosotros decimos perseverar, el que persevera en la palabra, ¿por qué insiste? La verdadera ley es la palabra, el evangelio. Nosotros debemos perseverar en esto, en los principios, en los valores. Algunos perseveran en las formas, olvidando que las formas son para poner por obra los principios de la palabra. Y esto es algo tremendamente importante, porque es una responsabilidad de la iglesia generar ámbitos propicios para que la palabra que estamos escuchando podamos ponerla por obra entre nosotros, a través de nosotros y también con aquellos que se van a ir añadiendo. Por eso para Dios nadie sobra. Lo que pasa es que no puede contar con todos, porque algunos son oidores olvidadizos, algunos están de pasada, otros no prestan especial atención, miran como si tuviesen un prisma, unos lentes, y que todo lo que ven lo ven a través de ese prisma, de esos lentes. Un prisma, un lente distorsionado te ayuda a ver y te va a llevar a ver las cosas distorsionadas. Hay gente que ve las relaciones en base al sufrimiento que han tenido en la vida. Han sufrido mucho y todo el mundo paga las consecuencias de su sufrimiento. Todo el mundo. Todo el mundo es acusado y es culpable de su sufrimiento. Pero ese sufrimiento no es culpa del que ahora tienes a tu lado. Ese sufrimiento fue culpa del que te lo infringió. Pero viene Cristo para librarte de ese sufrimiento, para quitarte ese prisma y decir, a ver, es cierto, el hermano Eddie es del Barça, pero ¿qué le vamos a hacer? Me ama igual, cada vez que viene, no me dice qué tal pastor cada vez que gana el mal. Y yo pensando, lo dice de recochineo, lo dice para infringirme dolor. No, interpreto lo que viene como lo que es. Me está preguntando que qué tal estoy. Algunos se les pregunta, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sabes? El domingo no te viene el culto. ¿Y qué eres tú? La policía privada del CCP. ¿Pamplona? ¿Que te tengo que rendir cuentas a ti? Pero reaccionamos así por el prisma con el que nosotros vemos las cosas. Hay pastores que viven enfadados con la gente porque han sufrido mucho. Se les ha criticado, se les ha cuestionado, se les ha hecho daño, se han metido con todo. Porque todo el mundo se siente con el derecho de meterse con los pastores. Una vez yo dije, ya podéis orar para que los pastores no se vuelvan locos. Porque el día que yo me suba aquí, me meta con vosotros con lo que yo sé de vosotros, cambia la cosa, ¿eh? Como sabes que el pastor no es como alguno, el pastor, ¿no? Entonces, nosotros para perseverar tenemos que fijarnos con atención en los principios de la palabra, en lo que estamos atendiendo, pero con el deseo y con el anhelo de que no se nos escape nada, no de pasadita. Y eso es lo que le está diciendo, el que se fija atentamente, esa palabra es la que está diciendo aquel que presta atención para que no se le escape detalle alguno. Ese va a ser bienaventurado. Ese podrá poner por obra la palabra. El que persevera, dice, en ella,
una vez que se ha prestado atención, que ha descubierto que ese principio espiritual viene de Dios, entonces uno persevera. ¿Qué es perseverar? Mantenerse constante en una decisión. Algunos se mueven por emoción. Hoy la palabra habló del perdón, se sintieron emocionados y le pidieron perdón a media iglesia. Te pido perdón, 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 pim, pam. El martes ya ni se olvida, vuelve otra vez a hacer daño. Y dice, el que persevera, el que se mantiene constante. Si en tu corazón hay perdón, perdona. Pero no perdones solamente cuando te viene bien o cuando te sientes animado, perdona siempre. Si en tu corazón hay amor con alguien, ama. No solamente cuando te están haciendo la pelota o son amigos tuyos. Ama siempre. Ama siempre. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Persevera en la palabra. El que persevera, hermanos, y el que persevera en la palabra da fruto. Cuando tú perseveras. Cuando alguien está enfadado contigo, cuando alguien no te ama y tú le amas y le bendices. Y cuando alguien está en contra tuyo y habla mal de ti y tú le bendices y le bendices y le bendices. Llega un momento que el poder de Dios rompe cualquier tipo de maldad que pueda haber contra tu vida. Y empezamos a disfrutar de lo que nunca habíamos disfrutado. Libertad, verdadera libertad, porque algunos están condicionados. No voy al culto porque lo voy a ver al hermano. No voy al culto porque la voy a ver a la hermana. El pastor me grita mucho. Yo soy así, hermano, gritón. Pero para todos, a veces estoy hablando por aquí, la limpieza, y algunos dicen, ay, se enfadó el pastor. No. Y esto es lo que el Señor quiere para que llevemos fruto. El que persevera, pero dice, no es un oidor olvidadizo, otra vez vuelve a hacer referencia al que olvida no prestando atención. Vuelve a insistir, el que olvida por falta de atención. Y te voy a decir algo. Claro, el olvido viene como consecuencia de no prestar atención. Pero el no prestar atención viene como consecuencia de la falta de interés. Algunos saben todos los resultados de todos los partidos del Mundial. Te pueden decir qué grupos hay, en este fulanito, los equipos, cómo han salido, te hablan del palmarés, cuántas copas del mundo ha ganado uno, el otro, en qué copa ha quedado eliminado, los goleadores, todo. Ponen un interés brutal. Y tú le dices, ¿y has leído la Biblia hoy? Sí. ¿Y qué te ha dicho? No sé. ¿Sabes por qué? Porque uno olvida cuando no tiene interés. Cuando a ti no te interesa, tú lo olvidas. Tienes que reconciliarte con aquel que te hizo algo. Lo olvidé. Bueno, no me da la gana reconciliarme. Ya no me acuerdo. Tienes que, bendecir al que tienes a tu lado. No sé, y todos los días se te tiene que decir lo mismo. Tienes que bendecir, tienes que bendecir, tienes que bendecir. Y ahí es donde el que olvida por falta de interés. Y ese es el problema que a veces tenemos. No nos interesan ciertas cosas que Dios tiene para con nosotros. Y tenemos que ser honestos. Nos interesa solamente, o nos acercamos y aprendemos solo lo que nos interesa. Es muy raro que un cristiano que lleve un tiempo relativo en los caminos del Señor, escuchando los cultos y demás, no sepa todos los privilegios, beneficios y bendiciones que Dios tiene para su vida. Dios me dijo que iba a estar conmigo. Por sus llagas hemos sido sanados. No hay justo desamparado ni su descendencia que bendiga. Pero también ese mismo Dios está diciendo, ama, bendice, sirve, humíllate, crece, da fruto. Pues no me acuerdo. Porque no nos interesa. Y el interés, hermanos, tiene que ser forjado en nuestro corazón. Y no hay nadie que pueda poner mayor interés en las cosas de Dios que Dios mismo obrando en nuestras vidas. Por eso el que no es espiritual, el que es carnal, el que no es capaz de moverse dentro de esa espiritualidad, de entender que necesita que el Espíritu Santo le ayude, solamente hace todo lo que hace, lo hace en sus fuerzas.
pone en funcionamiento lo que solamente le conviene. Pone ahí por obra solamente lo que le interesa. Todo lo demás lo olvida porque no le interesa. Pero el que es movido por el Espíritu Santo, ese nos recuerda y el Espíritu les recuerda continuamente. No puedes estar contento y feliz, no puedes estar tranquilo solamente con oír lo que estás escuchando, tienes que ponerlo por obra. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a producir fruto. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois ¿qué cosa? Los pámpanos. Y dijo, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Mi Padre es el labrador y el labrador coge a los pámpanos y los limpia. Y si no da fruto, lo corta. Es decir, eso es lo que Dios hace y Dios lo ha revelado. Y cuando yo pienso en todo eso, yo digo, Señor, me vienen las palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol decía, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo de mucho, venga a ser desechado. ¿Por qué? Porque me olvide del por qué Dios me ha salvado, del para qué me ha salvado, de lo que tengo que hacer cada día, de mi responsabilidad, no solamente con Dios, sino también con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia donde el Señor me ha puesto. Y sí, aunque surjan 1000 problemas, Dios es el que me ha puesto. Y si Dios me ha puesto, yo le tengo que rendir cuentas a Él y decirle, Señor, tengo que ser hacedor de tu palabra. Puedo juntarme un montón de argumentos para no amar, para no bendecir, para atacar, para utilizar mi posición para hacer cualquier cosa. Yo tengo que renunciar a eso, porque el que es hacedor de la palabra se mueve conforme los principios de la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Qué diferente es esto. No olvidadizo. En conclusión, yo quiero que los hermanos de la alabanza suban. Esa no es la conclusión, eso es. Cuando nosotros como Centro Cristiano Cristo el Camino hacemos lo que hacemos, es porque entendemos de parte del Señor que hay un propósito, hay una voluntad suya. Cuando nosotros decimos que nuestra visión es hacer discípulos que hagan discípulos, entendemos que ese fue el mandato que Jesús dio y encomendó a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero Jesús dijo, un discípulo no se forja ni se hace de la nada. Tenéis que enseñarles todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Y entonces viene la promesa, y aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día que nosotros recibimos eso, recibimos de parte del Señor como pastores, dijimos, Señor, tenemos que hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo he tenido hemos tenido las diferentes situaciones en las que diferentes personas, ministros y demás nos han dicho cómo deberíamos hacer las cosas. Nosotros todo lo escuchamos, pero siempre lo sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. La razón por la cual existe la iglesia es para dar a conocer al mundo a Jesucristo de Nazaret. Lo damos a conocer con lo que hablamos, pero en especial con lo que hacemos, con lo que somos. Porque Jesús se conoce y se le conoce a Jesús por lo que mostramos de Él. Pero también se conoce a los que son de Jesús por el fruto que dan. Porque por el fruto somos conocidos. Por eso tenemos una tremenda responsabilidad y una tremenda carga. Porque si nuestro anhelo sería fuera solamente reunir gente para tenerle mínimamente entretenido, ya no entraríamos aquí, igual tendríamos 3 cultos. Porque eso es lo más fácil, decirle a la gente lo que quiere oír. Pero no estamos para decirle a la gente lo que quiere oír, estamos aquí para decirle a la gente lo que necesita oír. Es diferente. Y ahí entra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a manifestarse, entonces nosotros decimos, vale, Señor, yo quiero cumplir tu plan, que seamos discípulos, que hagan discípulos. Porque Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, al discípulo se le conoce por el fruto. No se le conoce por el tamaño de la Biblia, no se le conoce por el nudo de la corbata, ahora que no usamos, ¿verdad? Ya no se le conoce por el sitio donde se mete, puede ser la iglesia. Se le conoce por el fruto. Y el fruto es el resultado, te lo digo por tercera vez, de todo aquello que Dios puede hacer a través nuestro y que podemos nosotros vivir gracias a lo que hemos aprendido y gracias a la ayuda del Espíritu Santo que nos está ayudando en todos nuestros momentos. Entonces hablamos y decimos, vale, vamos a tener una escuela de padres. Y alguno dice, esto es una mera actividad. No, lo que queremos es que en una escuela de padres enseñar los fundamentos, la importancia que tiene la educación de los hijos. Porque es Dios el que a mí me enseña que si yo instruyo al niño, ¿verdad?, en todos sus caminos, cuando fuere mayor, cuando fuere ya viejo, no se apartarán de esos caminos. Y nadie nos ha enseñado a ser padres. Hasta que lo descubrimos, pasa mucho tiempo y muchos errores cometemos. Pero decimos, vamos a tener una escuela de padres. ¿Para qué? Porque que nos aburrimos. No, porque la palabra de Dios, los principios de la palabra tienen que ser explicados. Pero si tú como padre escuchas y eres olvidadizo y no hacedor de lo que aprendes, seguirás toda la vida igual. Y luego no te puedes quejar de que tus hijos sean lo que sean. Hablamos de la escuela bíblica. No estamos mandando a los niños a la guardería para que tú estés tranquilo en el culto. Les estamos sembrando la palabra. Y ellos sí que son hacedores, ¿eh? A los niños tú les dices, mira, tienes una tarea, ve, junta, habla con tu papá, con tu mamá, tienes que escuchar esta canción. Y ellos van allí. Pero ¿dónde encuentran el obstáculo? En aquel que es oidor olvidadizo, que no ha entendido que la educación de los hijos no es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de los padres. Y entonces, hijo, yo no tengo tiempo. Ve, habla con tu madre. ¿Y dónde está mamá? Está trabajando. Entonces ya, ni uno ni el otro. No me moleste, estoy viendo el partido. Búscame en otro momento. Y entonces, estamos pisoteando lo que Dios nos está dando y no va a haber fruto. No va a haber fruto, porque el fruto no es por traerlos a los niños a la escuela bíblica. El fruto es por poner en obra lo que estamos aprendiendo, la palabra de Dios. Por poner por obra. Generación de impacto, los jóvenes. Algunos jóvenes utilizan la reunión de jóvenes, ¿sabes para qué? Para conocer otros jóvenes. Ay, ¿lo has visto? Qué guapo que está hoy. Es su motivación. Luego lo ves y no hay por dónde verlo, pero lo ves guapísimo. Lo ves guapísimo. ¿Por qué? Su motivación es esa. Llega el momento de la palabra, sacan los móviles, desconectan, se van al baño. Yo no sé, tendremos que hablar con algún médico, algún especialista. Yo no en ningún momento he leído ni me he enterado que la palabra de Dios te produce ganas de ir al baño. Pero para algunos el baño es la escapatoria. Y llegan al baño como, menos mal que ya estoy libre de la influencia de este pesado. Y así van. No estudian, no colaboran en casa, no trabajan. ¿Sabes por qué? Porque necesitan conocer a Cristo, pero necesitan conocer esa palabra de Dios. Pero como son oidores olvidadizos y no prestan atención y no quieren hacerlo, entonces les da exactamente igual. Y padres llorando, lamentando, ay Señor, que salves a mi hijo, salve a mí. Y el hijo tiene 20 y tantos, 30 y tantos, hasta 50 años. Y es el que se determinó a no recibir nada de la palabra de Dios. Entonces no hay nada que hacer. Y Jesús enseñó algo que es muy duro, muy fuerte, y es algo que nosotros tenemos que valorar. Jesús dijo, en relación a la palabra, no echéis perlas a los cerdos. ¿Cómo que no echemos perlas a los cerdos? ¿Me está diciendo cerdo? Jesús está diciendo que hay cosas
que no se pueden valorar. ¿Sabes por qué no se puede valorar? De la misma forma que un cerdo no puede valorar una perla preciosa, alguien que no está determinado a vivir la palabra no puede valorar lo que está recibiendo. Todo lo ve como un obstáculo, como un problema. ¡Ah! Ahí, los jóvenes, los Gudariak, padres que a veces hasta se molestan porque les están llamando. Oye, que tu hijo no ha venido a la reunión. No puede ser, tú eres un mentiroso. ¿Y cómo que? Si te estoy diciendo que no ha venido. Y lo toman como una persecución. Me están persiguiendo a mi hijo, a mi hija. Nos estamos preocupando porque sabemos que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo hemos aprendido de la palabra y nosotros que queremos ser hacedores, levantamos vallado e intentamos levantar vallado de todo aquel que quiera dejarse bendecir y cuidar. No del que esté, sino del que quiera. Cuando hablamos de los cultos, exactamente lo mismo. ¿Para qué venimos? ¿Por qué estamos? Queremos que la palabra llegue, amén. Pero ¿de qué sirve si tú no estás con la determinación en el corazón? Si te da exactamente igual, porque ya estás determinado, ya te has determinado a tu vida, ya has tomado tus decisiones y todo lo que se pueda decir, como no estás dispuesto ni siquiera a prestarle la atención que requiere la palabra de Dios, da igual. Nadie te cambiará, nadie te va a obligar, nadie te va a condicionar. Ese es el posicionamiento. Pero yo te digo, hermano, yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que la palabra a mí me transforme. Yo quiero seguir aprendiendo, porque el día que yo diga que no tengo la necesidad de aprender, seré un oidor olvidadizo, alguien que no es capaz de dar fruto. Todos los ministerios, podríamos nombrarlos a todos, todo lo que hacemos, son para generar espacios que permitan que la palabra de Dios pueda ponerse por obra. Hablamos de estar juntos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos nos podemos bendecir. Y la palabra de Dios me dice, bendice, bendice. Ten comunión, persevera en la comunión. Podríamos dedicarnos a tener cultos por internet y vivir aislados de los demás. Y eso no es lo que la Biblia me enseña, porque tú y yo somos parte del mismo cuerpo. Todo apunta a lo mismo. Por eso todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos, es para generar un ambiente propicio. Cuando tú menosprecias todo eso, tú dices, bueno, es que en realidad a mí me da igual. Y tienes todo el derecho de hacerlo. Por eso dice la palabra que somos nosotros los que tenemos que poner la palabra por obra. Somos nosotros los que tenemos que perseverar en la palabra, en lo aprendido. Somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser un oidor olvidadizo. Yo no quiero ser de los que no prestan atención. Yo no quiero ser de los que se pegan toda la vida creyendo que están bien y están autoengañados. Se han engañado a sí mismos porque piensan que esto lo es todo. Y claro, estamos terminando ya el año. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando llegamos a esta altura del año es, ¿habrá servido de algo esto? ¿Te habrá servido de algo? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Te ha servido de algo todo esto? Todo lo que has escuchado, el tema del fruto y demás. En algunos casos sí, porque han modificado sus conductas para poner por obra lo que han aprendido. Han entendido que no pueden dar frutos separados de Jesús y se han puesto las pilas y pasan tiempo con Jesús. Buscan de Jesús, oran, leen la palabra, gloria a Dios. Otros dicen, es que me da igual. Me da igual. Yo ya lo tengo así, yo soy así. Y se acabó. A mí no me cambia nadie. Ahí es donde no hay fruto. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. El peor enemigo del Hijo de Dios, bueno, del ser humano, pero yo hablo de los creyentes, ¿sabes cuál es? El orgullo. El peor enemigo del ser humano es el orgullo. Es el creer eso.
por ser oidores, que ya somos lo que debemos ser. Y todavía tenemos tiempo, ¿no? Todavía quedan unas semanas para terminar este año, aunque esta palabra es para toda la vida. La palabra que hemos recibido cada año es para toda la vida, no es que se termine el 31 de diciembre. Ya en enero recibiremos la palabra para el año 2023. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero no estamos todavía en ese momento. Estamos meditando en aquello que el Señor nos dice por activa y por pasiva. Es lo que yo quiero. Tú vas a ser conocido por el fruto. Si tú no das fruto, a mí no me vas a glorificar. Y el fruto no es lo que a ti te parece, no es lo que tú quieres. El fruto es la manifestación de mi esencia, de mis características, de todo lo que yo soy, de todo lo que yo quiero a través tuyo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes ese fruto, entonces no eres conocido como discípulo de Jesús. Y nosotros queremos que el Centro Cristiano sea un lugar donde nazcan discípulos de Jesús, donde seamos capaces de tener una claridad y aprovechemos cada ocasión, cada espacio que se genera para que los principios de la palabra de Dios puedan ser para nosotros un prestar atención, poner por obra y dar fruto. Pero depende de cada uno. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.